El silencio en el restaurante El Parador no era un silencio ordinario. Era el tipo de quietud que precede a una ejecución. Cuando Alejandro Vargas, conocido en todo el norte del continente como El Patrón, cruzó la puerta de madera tallada, el aire simplemente desapareció de la habitación. Los comensales, hombres de negocios adinerados y políticos que creían tener el control del país, bajaron la mirada al instante. Nadie se atrevía a mirar a los ojos al hombre que poseía las llaves del inframundo de Medellín, el hombre cuyas órdenes movían toneladas de mercancía y decidían quién veía el amanecer del día siguiente. A su lado, aferrada a su brazo con una sonrisa de superioridad, caminaba Camila, una mujer de la alta sociedad que cometió el error más grande y fatal de su vida esa misma noche. Mientras tomaban asiento en la mesa principal, Camila miró de arriba abajo a la joven mesera que se acercaba a ofrecer la carta de vinos. La chica vestía un uniforme impecable pero desgastado, con el cabello oscuro recogido y unos lentes sencillos que ocultaban su mirada. Camila soltó una risa burlona, un sonido agudo que resonó en el restaurante suspendido en el miedo. Miró a Alejandro, señalando despectivamente a la joven con el dedo. «Alejandro, mi amor, esto es un insulto», dijo en un tono lo suficientemente alto como para que todos la escucharan. «Esta niña ni siquiera puede leer la lista de vinos. Mírala, tiene cara de no haber salido de su pueblo. Es vergonzoso que nos atienda alguien que probablemente ni siquiera sabe hablar bien nuestro idioma. Neoyorquina de imitación, seguro». Camila no tenía idea de que esa humilde mesera, a la que trataba como si fuera invisible, hablaba 7 idiomas a la perfección. No sabía que, detrás de esos ojos cansados, se escondía la mente brillante de la hija de un erudito destruido, una mujer que poseía los secretos necesarios para hacer arder todo el imperio de Alejandro Vargas desde sus cimientos. Y cuando Valeria finalmente habló, no se limitó a sugerir un vino barato para complacer los caprichos de la mujer. Valeria enderezó la espalda, clavó su mirada directamente en los ojos helados del patrón y respondió en un francés aristocrático tan pulcro, tan antiguo y perfecto, que el mismísimo diablo se habría quedado sin palabras. Su voz no tembló. Sonó como la seda envolviendo una navaja afilada, pronunciando un dialecto que solo las familias reales y los círculos más oscuros de la vieja Europa utilizaban para encriptar sus alianzas. Toda la mesa se congeló. Alejandro Vargas, que no había prestado la más mínima atención a los insultos de su amante, detuvo su copa a mitad de camino. Sus ojos, del color de una tormenta sobre la cordillera, se fijaron en Valeria. Por primera vez en años, el patrón sintió una chispa de auténtica sorpresa. Una sola frase, pronunciada por una mujer que ganaba propinas miserables, acababa de cambiar las reglas del juego para siempre. Esta es la impactante historia de cómo una palabra en un dialecto muerto puso de rodillas al imperio más temido del narcotráfico. Si estás escuchando esto en este momento, necesito que entiendas algo muy importante. Las historias como la de Valeria, las historias de mujeres que cargan con el peso de imperios caídos en sus mentes y poseen el poder de destruir ejércitos con una sola mirada, no son las crónicas que los periódicos se atreven a publicar. Los poderosos prefieren mantenerlas en la sombra. Mis estadísticas muestran que el 87% de ustedes que disfrutan de estos relatos de tensión y poder cada semana aún no se han suscrito al canal. Pero si quieres ser testigo de cómo una simple mesera obliga al patrón más peligroso de la región a suplicar por su ayuda, haz clic en el botón de suscripción ahora mismo. Activa la campanita, porque lo que viene a continuación te demostrará que, a veces, las armas más letales de los carteles no son los fusiles, ni los millones de dólares ensangrentados. Son los secretos que se esconden a plena vista. Ahora, entremos en la boca del lobo. Comencemos. La lluvia en Medellín no limpiaba las calles, solo hacía que el barro y la sangre corrieran más rápido hacia las alcantarillas de los barrios bajos. Era una tormenta tropical, pesada y ruidosa, que golpeaba los techos de lámina de la periferia. Sin embargo,
Dentro del exclusivo restaurante El Parador, el clima del mundo exterior era completamente irrelevante. Allí, el aire estaba saturado con el aroma de puros cubanos caros, cortes de carne wagyu importados y un tipo de tensión tan densa que casi se podía cortar con un cuchillo de plata. Era la atmósfera que se respira cuando se atiende a personas que pueden terminar con tu vida o borrar a toda tu familia con una simple llamada desde su teléfono satelital. Valeria Mendoza acomodó el tenedor de plata en la mesa número 7, con una precisión milimétrica, a pesar del leve temblor de sus manos. No eran nervios, era puro agotamiento físico. Valeria no había tenido una comida decente en los últimos 3 días. Sobrevivía apenas, con las sobras que los cocineros dejaban en los botes de basura del callejón trasero después del cierre. Trozos de pan duro, un poco de arroz frío o salsas coaguladas que nadie más quería. Para los clientes habituales de El Parador, Valeria era simplemente invisible. Una sombra vestida con un uniforme negro y un delantal blanco impecable. Un fantasma que llenaba las copas de agua cristalina y que había aprendido, a la fuerza, la regla más importante para seguir viva: mantener la mirada baja y seguir respirando. Mejoré esa postura. Señorita Mendoza, susurró don Vicente, el estricto maître del restaurante, pasando a su lado como una serpiente de seda. La mesa 7 está reservada para el señor Vargas y su comitiva. No quiero ni un solo error. El solo nombre de Alejandro Vargas hizo que el poco calor que quedaba en el cuerpo de Valeria se evaporara por completo. Se quedó inmóvil por un segundo, sintiendo un escalofrío en la nuca. Todos en el país sabían quiénes eran los Vargas. Ya no se limitaban a controlar las rutas del contrabando en la frontera o a corromper a los comandantes de la policía local. Ellos eran los dueños invisibles del esqueleto de la nación. Alejandro, el líder más joven y calculador que el cartel de la cordillera hubiera tenido jamás. Era un hombre cuyo silencio pesaba mucho más que una ráfaga de fusil. En el submundo criminal se le conocía por 3 cosas inmutables: su eficiencia despiadada para eliminar obstáculos, su gusto refinado por el lujo extremo y el hecho absoluto de que nunca, bajo ninguna circunstancia, olvidaba un agravio o una falta de respeto. «Estoy lista, don Vicente», susurró Valeria, acomodando un mechón de su cabello oscuro detrás de su oreja. Ajustó sus lentes de armazón grueso, aquellos que no tenían graduación pero que cumplían la función de apagar sus rasgos, de hacerla lucir común, aburrida y olvidable. Olvidable significaba estar a salvo. A las 8 de la noche en punto, las enormes puertas de caoba tallada se abrieron de par en par. El restaurante, que hasta ese momento funcionaba como una sinfonía cuidadosamente orquestada de murmullos de negocios y copas de cristal chocando entre sí, cayó en un silencio sepulcral. Fue como si alguien hubiera presionado el botón de pausa en la realidad misma. Alejandro, el patrón Vargas, entró primero. Era un hombre imponente, más robusto y de facciones más duras de lo que sugerían las pocas fotografías borrosas que publicaba la prensa escrita. Vestía un traje hecho a medida de un color negro medianoche, tan perfecto que parecía una segunda piel. Su rostro estaba compuesto por ángulos brutales, pómulos afilados, una mandíbula rígida que parecía tallada en piedra de cantera y unos ojos oscuros, profundos, fijos como una tormenta que se avecina sobre las montañas. Frío, calculador y completamente indescifrable. Detrás de él avanzaban 2 de sus escoltas principales, hombres construidos como camiones blindados, con las chaquetas ligeramente abiertas, revelando de forma sutil las armas automáticas que cargaban. Y aferrada a su brazo, venía Camila, exhibiendo un vestido rojo costoso y una actitud de desprecio hacia el mundo. Cuando el turno de Valeria terminó pasada la medianoche, comenzó su verdadera pesadilla diaria. El lugar al que Valeria regresaba cada noche no era realmente un apartamento. Era un pequeño cuarto de almacenamiento abandonado en el 5º piso de un edificio multifamiliar en los límites de la comuna. Una estructura que debió ser demolida hace una década. No había ascensor, no había agua caliente que funcionara de verdad. Solo 4 paredes de concreto descascarado, un colchón viejo en el suelo
y una ventana mal ajustada que vibraba tan violentamente con el viento que a menudo Valeria se despertaba sobresaltada, pensando que la policía o los cobradores del cartel estaban tirando la puerta abajo. Esa noche, como casi todas las noches, tuvo que caminar las 43 cuadras de regreso a su hogar porque no tenía el dinero suficiente para pagar el pasaje del transporte público. Los agujeros en las suelas de sus zapatos viejos se habían agrandado tanto que dejaban entrar cada charco de agua sucia, cada pedazo de vidrio roto y la suciedad que las calles de Medellín arrastraban. Sus pies estaban completamente entumecidos y adoloridos para cuando terminó de subir los escalones oscuros, aferrándose firmemente al pasamanos de metal oxidado porque los peldaños estaban resbaladizos. Dentro de su cuarto, su propio aliento formaba pequeñas nubes de vapor debido al aire gélido de la madrugada. El viejo calentador eléctrico se había quemado la semana pasada y el dueño del edificio no se había molestado en responder a sus notas. No es que importara mucho. Valeria ya debía 2 meses de renta y sobrevivía solo porque el señor Kowski, un anciano descuidado, parecía olvidarse de que ella existía la mayor parte del tiempo. Valeria se quitó los zapatos empapados y examinó los daños. La suela izquierda se había desprendido casi por completo del cuero. Tendría que buscar un poco de pegamento industrial al día siguiente para intentar unir las piezas una vez más, para hacer que aguantaran una semana más, un mes más, el tiempo que fuera necesario para estirar su miserable existencia. Sobre una caja de frutas de madera que le servía como mesa de noche, descansaba el único objeto de valor que Valeria se había negado a vender, incluso en sus días de mayor hambre, una fotografía enmarcada de su padre, el renombrado profesor Jonathan Mendoza. En la imagen, él aparecía sonriente y orgulloso frente a las escaleras de la Universidad Nacional, justo antes de que las falsas acusaciones destruyeran su vida, antes de que el escándalo fuera devorado por los medios de comunicación como lobos hambrientos, antes de que muriera en una celda de aislamiento de una prisión de alta seguridad, con su reputación triturada y el trabajo de toda su vida calificado públicamente como fraude, lavado de dinero y vínculos con organizaciones criminales internacionales. Todo aquello eran mentiras. Valeria lo sabía en lo más profundo de sus huesos. Su padre era un filólogo y académico honesto, pero saber la verdad no servía de nada cuando el mundo real ya ha decidido que eres culpable por el simple hecho de compartir el apellido. A sus 24 años, Valeria hablaba 7 idiomas con total fluidez. Conocía de historia, leyes antiguas y traducción de códigos. Podría haber estado enseñando en cualquier universidad prestigiosa de América Latina o Europa. En lugar de eso, se veía obligada a servir vino a criminales y corruptos que ni siquiera se molestarían en mirarla si se estuviera quemando viva. Y se escondía detrás de un apellido falso, Mendoza, y de unas gafas baratas para parecer ordinaria. Porque ser ordinaria significaba estar viva. Significaba que los hombres poderosos, que habían destruido a su padre y confiscado todos sus bienes, no encontrarían a su hija para terminar el trabajo que habían comenzado en aquella prisión. Valeria se acomodó la delgada cobija hasta la barbilla y cerró los ojos en la oscuridad, intentando con todas sus fuerzas borrar de su mente la forma en que Alejandro Vargas la había mirado esa noche en el restaurante. Una mirada penetrante, como si aquellos ojos de tormenta hubieran sido capaces de ver directamente a través de su disfraz de mesera y hubieran descubierto el secreto que guardaba en su interior. La cocina ya estaba completamente a oscuras cuando Valeria escuchó el golpe. No provenía de la entrada principal del restaurante, la cual don Vicente había cerrado con doble llave hacía más de 1 hora, sino de la pesada puerta metálica de servicio. Esa salida daba directamente al callejón trasero del Parador, un lugar lúgubre, donde los contenedores de basura goteaban y los perros callejeros se disputaban el territorio en medio de la noche. Valeria se quedó helada, con las manos sumergidas hasta las muñecas en el agua jabonosa de la tarja. El equipo de limpieza se había marchado 20 minutos antes y ella se había quedado sola, lavando las copas de cristal más delicadas
porque necesitaba desesperadamente los $7 extra que don Vicente le pagaba por el turno nocturno. El golpe sonó de nuevo, esta vez más fuerte, más imperativo, haciendo retumbar el metal. Valeria se secó las manos lentamente con el delantal, sintiendo cómo el corazón se le subía a la garganta. Pensó en no abrir. Pensó en escapar en silencio por el salón principal y desaparecer en la fría madrugada de Medellín. Pero antes de que pudiera dar un paso, una voz profunda, rasposa y absolutamente inconfundible atravesó la estructura de acero. «Abra la puerta. Señorita Mendoza, sé perfectamente que está ahí dentro». Era Alejandro Vargas. Las manos de Valeria temblaron visiblemente mientras giraba el cerrojo de alta seguridad. Al abrirse la hoja metálica, la luz mortecina del callejón iluminó la figura del patrón. Seguía vistiendo el imponente traje negro, aunque ahora llevaba la corbata ligeramente aflojada y los 2 primeros botones de la camisa abiertos. A sus costados, sus 2 escoltas principales permanecían inmóviles como gárgolas de piedra, vigilando las esquinas del callejón con las manos apoyadas en sus cinturones. «Señor Vargas, el restaurante está cerrado», alcanzó a decir Valeria, intentando mantener la voz firme. «Lo sé», respondió él sin pedir permiso, dando un paso al frente que la obligó a retroceder de inmediato hacia los mostradores de acero inoxidable. «Por eso vine a esta hora. Necesitamos hablar». Alejandro avanzó, acortando la distancia entre ambos, hasta que Valeria pudo percibir el aroma de su loción costosa, mezclado con el olor a tabaco fino. La cocina, enorme durante el día, de pronto se sintió asfixiante, ridículamente pequeña. «No entiendo qué hace aquí». «Señor». «El francés», la interrumpió Alejandro, clavando sus ojos de tormenta directamente en los de ella. «Lo que habló hace unas horas en la mesa. Eso no era el francés que enseñan en las escuelas de idiomas de la ciudad. Ni siquiera es el francés que se habla hoy en Europa». A Valeria se le congeló la sangre en las venas. «Era Languedoil», continuó el patrón, con una voz que sonaba como seda, envolviendo una navaja. Un dialecto que lleva muerto más de 2 siglos en los círculos académicos ordinarios y que solo sobrevive en registros de linajes coloniales muy específicos. Así que se lo voy a preguntar una sola vez. Señorita Mendoza, y le sugiero que no me mienta si aprecia su seguridad. ¿Quién diablos es usted realmente? La espalda de Valeria chocó contra el borde del mostrador. Ya no tenía espacio para retroceder. Estaba acorralada. «No soy nadie». «Señor», susurró, ajustándose las gafas baratas con dedos trémulos. «Solo una mesera que intenta ganarse la vida». ¿Una mesera cuyo verdadero padre era el profesor Jonathan Mendoza? El golpe de esa pregunta fue casi físico. Valeria tambaleó, teniendo que apoyarse con ambas manos en el acero para no caer al suelo. La expresión de Alejandro no cambió, pero un brillo de reconocimiento absoluto cruzó por sus pupilas. Sus sospechas acababan de ser confirmadas. «Lo sabía», dijo él en un tono extrañamente tranquilo. «Necesitamos hablar sobre por qué hay personas vigilando sus movimientos desde hace semanas y por qué esa misma gente está vinculada con los tipos que están intentando destruir mi organización». Alejandro sacó una carpeta de cuero del interior de su chaqueta y la colocó sobre la mesa de acero entre ellos, como si estuviera moviendo la primera pieza en un tablero de ajedrez. Sus movimientos eran pausados, calculados. Era el comportamiento de un hombre que jamás hacía nada sin un propósito estratégico bien definido. «Hace 3 semanas, una de mis rutas principales en el Caribe fue interceptada», explicó, abriendo la carpeta. «No fueron las autoridades federales, tampoco fue un cartel rival de la frontera. Fueron fantasmas, tipos que se mueven en las sombras y que dejaron esto en el lugar como una tarjeta de presentación». Valeria bajó la mirada hacia el documento que yacía dentro de la carpeta. Incluso a la distancia, sus ojos reconocieron la caligrafía, elegante, antigua, un trazo estilizado que pertenecía a los archivos de un museo histórico y no a las operaciones de una empresa criminal moderna. «He mandado este papel a todos los traductores de mi red», continuó Alejandro, apretando la mandíbula. «Profesores universitarios, lingüistas, incluso a un curador de arte colonial. Nadie ha podido sacarle sentido.
Dicen que es basura encriptada. Acercó el documento hacia ella. Las manos de Valeria se movieron por puro instinto, impulsadas por una fuerza familiar que no pudo contener. El papel era pesado, de alta calidad, ebanizado a la antigua usanza. La tinta era real, no una impresión digital. Mientras sus ojos recorrían las líneas escritas, el aire se le escapó de los pulmones. «Esto no es solo francés antiguo», susurró Valeria, trazando las palabras en el aire con la yema de los dedos. «Es una mezcla de occitano encriptado con códigos comerciales, utilizados por los antiguos gremios de la seda del siglo XVII. Un sistema de mensajería oculta». Alejandro se quedó completamente inmóvil, conteniendo el aliento. «¿Puede leerlo?», preguntó. «Es un manifiesto». La voz de Valeria sonaba distante en sus propios oídos, mientras los patrones ocultos del texto se descifraban en su mente como si fuera memoria muscular. Años de entrenamiento al lado de su padre estaban despertando. Están anunciando su llegada formal a la región. No están buscando una disputa territorial común. Están reclamando derechos de propiedad ancestrales sobre estas tierras basados en antiguos contratos de la corona francesa y la época de las colonias. «Eso es una locura legal», masculó Alejandro. «Son los Chevaliers d'Argent, los Caballeros de Plata». Valeria levantó la mirada, y el terror genuino en sus ojos hizo que la expresión de «el patrón» se volviera aún más aguda. Un sindicato oligárquico que ha operado en las sombras de Europa desde antes de la Revolución Francesa. Mi padre pasó 15 años investigándolos en secreto. Él siempre me dijo que ellos eran la razón por la cual. Se detuvo en seco, dándose cuenta de lo que iba a decir, pero ya era demasiado tarde. «La razón por la cual lo mataron en esa prisión», completó Alejandro en un susurro. La cocina se sintió de pronto más claustrofóbica. «Están aquí buscando algo específico. Estas coordenadas que se ven al final no son direcciones de bodegas, son títulos de propiedad antiguos. Planean absorber los terrenos de la ciudad pieza por pieza, utilizando un entramado legal que ningún abogado moderno sabe que existe. Están comprando su imperio por debajo del agua. Señor Vargas». Alejandro ya tenía el teléfono en la mano, marcando un número de inmediato. «¿Cuánto tiempo tenemos antes de que ejecuten la siguiente fase?». Valeria miró fijamente los ojos oscuros del hombre más temido de la región. «Según este documento, ya comenzaron». Pocas horas después, la vida de Valeria cambió de golpe. Sentada en la parte trasera de una camioneta blindada, que costaba más que todo el edificio donde ella alquilaba su cuarto, veía la ciudad desvanecerse a través de los cristales ahumados. Alejandro Vargas la había sacado de El Parador tras firmar un cheque de compensación frente a un pálido don Vicente que no se atrevió a hacer una sola pregunta. Llegaron a la propiedad de El Patrón, una imponente fortaleza de arquitectura moderna construida con vidrio blindado y hormigón, oculta tras altas rejas de seguridad en las colinas más exclusivas de la zona. En el piso superior se encontraba el centro de operaciones. No era la típica oficina oscura de un criminal, era una sala de juntas de alta tecnología, rodeada de pantallas táctiles y mapas satelitales interactivos. 3 de los tenientes de mayor rango del cartel esperaban de pie alrededor de una mesa de nogal, hombres rudos con cicatrices y miradas de pocos amigos. Se quedaron mirando a Valeria como si fuera un experimento extraño, cuando entró vestida aún con el gastado uniforme de mesera. «Caballeros, les presento a nuestra nueva consultora estratégica», anunció Alejandro con un tono de voz que no admitía réplicas. «La señorita Mendoza estará al frente de la iniciativa contra los Caballeros de Plata». Uno de los hombres, un tipo de cuello ancho apodado El Sombra, soltó una risotada burlona llena de desprecio. «¿Una mesera? Patrón, con todo respeto, estamos en medio de una guerra de territorio, no en un restaurante». Esta mesera decodificó un reclamo de tierras de 300 años en menos de 5 minutos, interrumpió Alejandro, bajando la voz a ese tono gélido y peligroso que hacía temblar a sus subordinados. «¿Cuántos idiomas hablas tú, Sombra? ¿Sabes leer algo que no sea el menú de una cantina? Entonces siéntate y escucha. Durante las siguientes 3 horas,
Valeria diseccionó cada documento que el cartel había logrado interceptar. Con una elocuencia y seguridad que sorprendió a todos en la habitación, explicó cómo funcionaba el entramado legal de la organización europea y cómo estaban explotando los vacíos en los tratados internacionales antiguos. El escepticismo de los criminales se transformó gradualmente en un silencio cargado de un profundo respeto. Cuando la reunión terminó y los tenientes se retiraron, Alejandro se quedó a solas con ella. Sirvió 2 copas de un licor costoso y deslizó una hacia Valeria, observándola con una intensidad abrumadora. Mantuvo la mirada baja durante la mitad de la presentación. Observó el patrón, apoyándose contra la mesa. Una mala costumbre. Es la costumbre que me ha mantenido viva, respondió ella, tomando la copa. Ya no está sirviendo vino. Valeria ahora está sentada en la mesa principal con los que toman las decisiones. En el momento en que acepte eso, se volverá verdaderamente peligrosa. Solo soy una traductora. Señor Vargas, no soy un soldado. Usted no es una traductora. Es un arma, sentenció Alejandro con una calma absoluta. La única pregunta aquí es si va a seguir pretendiendo ser un cuchillo de mesa, cuando en realidad es una espada dispuesta a cortar cabezas. Valeria le dio un sorbo al licor, sintiendo cómo le quemaba la garganta mientras tomaba una decisión interna. El juego había comenzado y ya no había vuelta atrás. El vestido de seda azul medianoche no era una simple prenda de alta costura. Era un arma de guerra diseñada para desarmar al enemigo. Ajustado al cuerpo con una elegancia implacable, obligaba a Valeria a caminar con una postura rígida, una confianza que no estaba segura de poseer, pero que la situación le exigía. La señora Clara, la administradora de la hacienda de Alejandro, se había encargado de cada detalle, incluyendo unos aretes de diamantes extraídos directamente de la caja fuerte de El Patrón, piezas cuyo valor económico superaba con creces el precio de la casa donde Valeria había crecido. Se ve aterrada. Señorita Mendoza, dijo Alejandro desde el umbral de la puerta. Ya vestía su smoking negro, luciendo como un hombre nacido para el poder y las altas esferas. Lo estoy, confesó Valeria con la voz temblorosa, mientras se abrochaba el segundo arete frente al espejo. La gala de la Fundación Aquitania no es solo una reunión de la alta sociedad. Es el lugar al que solía asistir con mi padre, antes de que esos mismos hombres de trajes caros lo destruyeron. Alejandro cruzó la habitación, colocándose detrás de ella. Su reflejo se unió al de Valeria en el cristal. Y es exactamente por eso que usted es la única persona en este maldito país capaz de hacer esto, sentenció él, apoyando una mano firme sobre su hombro. Usted conoce a estas personas. Usted habla su idioma, literalmente. El gran salón del Hotel Real brillaba con el destello del dinero antiguo y los secretos dinásticos de las familias más influyentes de la región. Valeria entró del brazo de Alejandro Vargas, sintiendo cómo cada mirada en el recinto se clavaba en ellos. El narcotraficante más temido del norte y su misteriosa, deslumbrante acompañante, los murmullos, comenzaron a propagarse por el lugar como un reguero de pólvora en un bosque seco. Ahí está, murmuró Alejandro al oído de Valeria, guiándola sutilmente cerca de la fuente de champán, la mujer del vestido rojo. Valeria contuvo el aliento al verla. Isabel Archambault, representante de la aristocracia europea, con fuertes inversiones corporativas en América Latina y, según la inteligencia del cartel, el rostro público de los Caballeros de Plata en este lado del océano. Valeria se separó con cautela del lado de Alejandro, deslizándose entre la multitud con la gracia natural que había aprendido en otra vida. Se posicionó estratégicamente cerca del círculo íntimo de Isabel, adoptando una vez más su rol de sombra invisible, pero esta vez por elección propia. La conversación del grupo se desarrollaba en un rápido y fluido francés parisino, discutiendo sobre obras de arte y eventos de caridad benéficos. De pronto, el acompañante de Isabel cambió el tono y deslizó sus palabras hacia el arcaico dialecto occitano que Valeria conocía tan bien. Las transferencias de las tierras de la periferia ya están completas, dijo el hombre en voz baja. Los 3 títulos de propiedad más firmados esta semana.
Ese criminal de Vargas no tiene la menor idea de que estamos comprando su propio imperio bajo sus pies, utilizando canales legales que sus abogados ni siquiera alcanzan a comprender. A Valeria el pulso le comenzó a latir con fuerza en las sienes, pero su rostro permaneció completamente sereno. Casi aburrido, le dio un sorbo a su copa de champán, memorizando cada palabra de la conversación. Sin embargo, antes de que pudiera retirarse, una voz chillona y cargada de veneno interrumpió sus pensamientos. Valeria Mendoza. Al girarse, se encontró de frente con Camila, la mujer del vestido rojo que la había humillado semanas atrás en el restaurante. Su sonrisa estaba llena de una malicia desbordante. «Casi no te reconozco». «Querida», dijo Camila, mirándola de arriba abajo con desprecio. «Vaya, parece que la mesera aprendió a disfrazarse esta noche. Qué ambiciosa resultaste». Valeria la miró fijamente. Esta vez no bajó la cabeza. No se hizo pequeña. Sus ojos brillaron con una frialdad que Camila jamás esperó ver en una empleada de servicio. «Bonsoir». «Camila», respondió Valeria en un francés parisino tan aristocrático y perfecto que dejó a la mujer sin palabras. «Veo que sigues teniendo problemas para elegir el vino adecuado. El Burdeos que tienes en la copa es de una cosecha terrible. Pero claro, nunca has tenido un gusto refinado, solo un vestido caro». El rostro de Camila se puso completamente pálido, mudando del desprecio a la humillación en un segundo. Valeria sonrió con desdén y se dio la vuelta, dejando que los ojos de los presentes la siguieran mientras se alejaba. La espada acababa de derramar su primera gota de sangre. La victoria en el salón duró poco. El peligro real aguardaba en los niveles inferiores. Pasada la medianoche, tras un retraso en la salida, Valeria bajó sola al estacionamiento subterráneo del hotel, mientras Alejandro terminaba de cerrar un acuerdo político con un alto funcionario de la ciudad. El eco de sus tacones resonaba con demasiada fuerza en la soledad del concreto. La camioneta negra del cartel estaba estacionada donde debía, pero el hombre que esperaba junto a la puerta trasera no era el Sombra. «Señorita Mendoza», dijo el desconocido con un marcado acento extranjero. «Una palabra con usted, por favor». Valeria intentó dar la vuelta para correr hacia los ascensores, pero otros dos hombres armados surgieron de la nada entre los pilares de hormigón, cortando cualquier ruta de escape con precisión militar. «No queremos hacerle daño», continuó el primer hombre, aunque el cañón del arma que asomaba bajo su saco dictaba lo contrario. «Solo queremos tener una conversación privada sobre las investigaciones de su difunto padre». Isabel Archibald surgió de las sombras del estacionamiento, manteniendo la misma elegancia gélida de la gala. «¿De verdad pensaste que no reconoceríamos a la hija de Jonathan Mendoza?», dijo Isabel con una sonrisa afilada. «Fuiste descuidada al hablar en el restaurante. Alejandro Vargas se ha convertido en un obstáculo para nuestros intereses coloniales, pero es un hombre de negocios, y los hombres de negocios entienden de intercambios. Su imperio a cambio de su valiosa lingüista». Antes de que Valeria pudiera gritar, unos brazos rudos la sujetaron por la espalda y un pañuelo empapado en cloroformo presionó su rostro. Sin embargo, en ese último segundo de conciencia, Valeria usó sus últimas fuerzas para sujetar la muñeca de Isabel, tirando de ella lo suficiente para susurrarle directamente al oído una frase corta en perfecto occitano, un código jerárquico que solo la cúpula de los Caballeros de Plata dominaba. Los ojos de Isabel se abrieron desmesuradamente por el impacto del shock. Luego, todo se volvió oscuridad para Valeria, pero entre las sombras de la inconsciencia, una sonrisa se dibujó en su rostro. Las 7 palabras que había pronunciado activarían el dispositivo de rastreo oculto en la costura de su vestido, un mensaje que Alejandro entendería de inmediato. Valeria despertó con el penetrante olor a agua salada y óxido de hierro. Tenía las muñecas fuertemente sujetas con cinchos plásticos que le cortaban la circulación y un dolor agudo en la nuca. El lugar era una bodega industrial abandonada cerca de los muelles del puerto, un territorio donde la red habitual del cartel tardaría horas en llegar. Isabel estaba sentada frente a ella en una silla de madera fina que lucía ridículamente fuera de lugar en ese entorno mugriento.
revisando su teléfono con total tranquilidad. Tu patrón pagará el precio, dijo Isabel, sin levantar la vista. Vargas valora la lealtad por encima de todo. Te has convertido en su mayor debilidad. No lo conoce en absoluto, respondió Valeria, forzando la voz a través de la garganta seca. Alejandro no tiene debilidades, solo tiene activos estratégicos. Isabel levantó la mirada, mostrando una fría confianza. Tu padre decía cosas similares antes de que lo hiciéramos desaparecer en esa celda. Pensó que su investigación era puramente académica. No entendió que hay conocimientos que son letales para quien los posee. La furia estalló como fuego en el pecho de Valeria, pero se obligó a contenerla. Tenía que pensar rápido. Su vestido de gala ya no estaba. La habían cambiado por un overol de lona burda y estaba descalza. Pero se habían olvidado de quitarle el pequeño relicario de oro que siempre llevaba al cuello, el cual consideraron un simple objeto sentimental sin valor. Dentro de ese relicario no había fotos. Había datos encriptados que su padre le dejó antes de morir. «Quiero agua», pidió Valeria. Isabel hizo una señal a uno de los guardias, quien le acercó una botella a los labios. Valeria bebió despacio, midiendo la distancia con el cinturón del custodio, donde colgaba un radio de comunicación analógico. Al apartarse el guardia, Valeria miró fijamente a Isabel y pronunció una frase enigmática en el dialecto antiguo. «Le sang d'argent es devengut negre». La sangre de plata se ha vuelto negra. Isabel se tensó por completo, perdiendo toda su compostura burguesa. «¿Cómo sabes ese juramento?», preguntó con la voz alterada. «Los diarios de mi padre nunca fueron destruidos por completo», mintió Valeria con una seguridad aplastante, devorando la mirada de su captora. «Lo sé todo. Incluso sé que alguien en tu círculo más íntimo en París ha estado desviando fondos de los Caballeros de Plata durante la última década. La verdadera razón por la que estás en Medellín no es una expansión de territorio. Es porque estás huyendo de tu propia organización antes de que te ejecuten». «Estás fanfarroneando», dijo Isabel, aunque su mano comenzó a temblar visiblemente mientras tomaba su teléfono celular para revisar sus cuentas financieras. En ese preciso instante de distracción colectiva, los dedos de Valeria alcanzaron los botones del radio del guardia que estaba de espaldas, presionando la secuencia de emergencia que enviaría la señal de audio directa a la frecuencia interceptada por Alejandro Vargas. El juego de poder acababa de dar un giro definitivo. La madrugada apenas despuntaba sobre Medellín cuando la bodega comenzó a arder en llamas a sus espaldas, levantando una densa columna de humo negro sobre el puerto. Los hombres de Alejandro habían sido letales y eficientes. No quedarían cuerpos. No existirían evidencias para las autoridades locales. Los Caballeros de Plata habían aprendido de la manera más sangrienta que nadie toca lo que le pertenece a el patrón y vive para contarlo. Valeria iba sentada en el asiento trasero de la camioneta principal, con una manta de lana sobre los hombros y las muñecas vendadas, observando el fuego a través del cristal trasero. Alejandro permanecía a su lado en silencio, con una expresión indescifrable en sus ojos de tormenta. Isabel habló antes de que el fuego consumiera el lugar, dijo Alejandro, rompiendo el silencio. Nos entregó cada nombre, cada cuenta bancaria en Suiza y cada título de propiedad fraudulento. Hiciste un juego muy peligroso allá dentro, con ese engaño del desfalco de dinero. No era un engaño. Valeria se giró para mirarlo de frente. La última carta que mi padre me envió detallaba esa fractura interna de la organización. Solo aposté a que Isabel no sabía cuánta información real tenía mi padre antes de que lo asesinaran. Alejandro la observó durante un largo rato, asimilando la brillantez de la mujer que tenía al lado. No va a regresar a ese cuarto de almacenamiento en la periferia. Valeria, no se lo estoy preguntando, se lo estoy ordenando. Se quedará en la hacienda. Trabajará conmigo mano a mano para desmantelar hasta el último rincón de la red de los Caballeros de Plata en el continente. Y después limpiaremos el nombre de su padre de una vez por todas. A Valeria se le cortó la respiración por la sorpresa. Tengo recursos que usted ni siquiera imagina, continuó Alejandro, extendiendo su mano hacia ella en la penumbra del vehículo. Abogados internacionales, investigadores,
contactos políticos de alto nivel. Si el profesor Mendoza era inocente, el mundo entero lo va a saber. Haremos que cada persona que lo destruyó pague con lágrimas de sangre. Pero para eso, usted debe dejar de esconderse. Deje de ser invisible. ¿Y en qué se supone que me voy a convertir?, preguntó ella. La camioneta se detuvo frente a las puertas cerradas del Parador. El restaurante estaba en completa oscuridad, a excepción de una luz tenue que iluminaba una sola mesa en el centro del salón comedor. Alejandro bajó del vehículo y le tendió la mano con firmeza para ayudarla a descender. Al entrar, la mesa número 7 estaba meticulosamente montada para 2 comensales. No había vino barato de la casa ni el menú estándar para los clientes comunes. Sobre la mantelería de lino descansaban botellas de la reserva privada del chef y platillos exclusivos reservados únicamente para mandatarios y jefes de Estado. Sobre el plato de Valeria relucía una pequeña tarjeta de presentación grabada con letras de oro puro. Valeria Mendoza, directora de Estrategia Global, Corporación Vargas. La tímida mesera que agachaba la cabeza murió en esa bodega del puerto, dijo Alejandro, retirando la silla para que ella se sentara por primera vez en ese lugar. La mujer que se sienta a la mesa esta noche es la persona más peligrosa y brillante de toda la región. Valeria tomó asiento, irguiendo la espalda con orgullo. Por primera vez en muchos años, no desvió la mirada. Miró fijamente a los ojos del hombre más temido del cartel y esbozó una sonrisa fría, calculadora y llena de un poder absoluto. Entonces, patrón, que traigan la cena.